Muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos mis hermanos en Cristo, aquellos que hoy van a tomar esta clase de discipulado. Recuerden, el discipulado es para aquellas personas que están iniciando en el Evangelio o llevan el Evangelio y no han podido tomar un discipulado. Al terminar este tiempo de discipulado pueden ustedes tomar su bautismo, bautizarse o bueno, pues compartirlo con otras personas. Si tú empiezas a tomar este discipulado con nosotros, entonces puedes solicitar la cartilla, te la enviaremos a través de un archivo PDF. Y bien, continuemos. Esta es la clase número 2 del discipulado Vida Abundante que dictamos en Fuente de Vida. Ok, hace 8 días hablamos acerca de 4 fundamentos importantes que debemos tener los cristianos, eh, o la clase anterior para ser más claros. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el arrepentimiento, ¿sí? Lo que significa el arrepentimiento, ya que muchas veces asumimos que el arrepentimiento es solamente sentir tristeza o sentirnos mal por algún pecado que hayamos cometido, por alguna cosa que hayamos hecho. ¿Qué es la definición de arrepentimiento? Pues es reconocer que hemos pecado y tener la firme determinación de alejarnos de ese pecado. ¿Sí? Es decir, tener la convicción de que puedo luchar, ¿sí? Y no volver a pecar. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 habla acerca del arrepentimiento. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Cuando el apóstol Pedro les dice arrepentíos, les está diciendo vuélvanse del camino. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? En el idioma griego, arrepentimiento significa dar la vuelta del camino que se lleva. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo voy a ir a una calle definida o a un barrio definido del lugar en donde te encuentres. Ubícate en ese lugar, digamos, una escuelita conocida, una pollería conocida, un restaurante conocido. Y cuando tú vas avanzando después de un tiempo, le preguntas a alguien, venga, ¿dónde queda este restaurante? ¿Dónde queda esta escuela? Y esa persona te puede decir, arrepiéntete. Es decir, te pasaste, devuélvete, vas en el lugar o la dirección equivocada. Eso significa arrepentirse, devolverse del camino que llevábamos para tomar el camino correcto. ¿Sí? Eso hablándolo con respecto al significado de la palabra. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Em, Cuando nosotros hablamos de arrepentirnos del pecado, estamos hablando de devolvernos de nuestra condición de pecadores, cambiar el camino y tomar el camino correcto. ¿Sí? Para esto, por ejemplo, entonces podríamos mirar la definición de pecado o lo que significa el pecado. El Salmo 51, versículo 1 y versículo 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por favor, discúlpenme, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nuevamente, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, en el idioma bíblico, la palabra pecado se utilizaba más que todo en el contexto de la arquería, es decir, de los que utilizaban el arco como un arma. Cuando los arqueros practicaban y lanzaban la flecha, si la flecha se desviaba, decían, esta flecha ha pecado. ¿Sí? Es decir, se desvió del camino. En el caso de nosotros, mirándolo espiritualmente hablando, el pecado es
el desviarnos del propósito de Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque a veces nosotros evaluamos o consideramos el pecado como acciones. Es decir, si yo miento, peco; si yo robo, peco; si yo fornico, peco, ¿sí? Pero más allá de las acciones como tal, el pecado es el desviarse del propósito de Dios. El propósito de Dios es que no robemos, no digamos mentiras, no forniquemos, no adulteremos, ¿sí? Pero también el propósito de Dios es que prediquemos el Evangelio, que estudiemos su palabra, ¿sí? Que vivamos en obediencia, que honremos a nuestros padres. Entonces, el pecado como tal es lo que me desvía del propósito de Dios, ¿sí? Por lo tanto, todas las cosas que yo hago que me desvían del propósito de Dios, pues suman lo que conocemos como el pecado. Entonces, hay en este caso, por lo que acabo de mencionar, dos formas de pecado, y es el pecado por comisión, que es todo aquello que yo hago que no debería hacer, ¿sí? Y el pecado por omisión, que es todo lo que yo debo hacer y no hago, ¿sí? Como hablamos hace un momento, ¿sí? Todo lo que nosotros dejamos de hacer y no hacemos, ¿sí? Eso, o debemos hacer y no hacemos, a eso se le llama un pecado por omisión. Miremos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17, en la versión Reina Valera. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto dice Santiago 4, 17. Porque entonces nosotros consideramos que pecado son ciertas cosas o ciertas acciones. No, pecado es un contexto general de las cosas que desagradan a Dios y me apartan de su propósito. Recordemos, el propósito de Dios es que seamos salvos, que nos acerquemos a Él, que vivamos en su presencia. Ese es el propósito de Dios en general. Por lo tanto, todo lo que me aparta de ese propósito, pues obviamente es contado por pecado. También miramos en Proverbios capítulo 24, versículo 9, lo siguiente. Voy a leer la versión Reina Valera. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado. Entonces notemos que aquí no solo está poniendo acciones como pecado, sino también está poniendo pensamientos. El Señor Jesucristo dijo que aquel que codicia a la mujer de su prójimo ya ha adulterado con ella en el corazón. O sea que el pecado va más allá de una sencilla acción. Y pues abominación a los hombres, el escarnecedor, pues la palabra escarnecer significa burlarse, ¿sí? Por eso cuando la Biblia dice que no se siente en silla de escarnecedores, no está diciendo que no se siente en la silla donde se sientan los que están en el mundo, porque pues en un transporte público se sienta mucha gente, en un parque se sienta mucha gente, en un restaurante se sienta mucha gente. No está hablando de eso, está hablando de aquellos o que no se una a los que se burlan de otros, conocido hoy en día como el bullying. No se una a los que hacen bullying, no se una para humillar a los demás, no se una para burlarse de los demás. Eso es escarnecer, ¿sí? Entonces dice abominación a los hombres, el escarnecedor. Ahora, volvamos a la parte que estamos estudiando, lo que es el pecado. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros sabemos lo que es pecado, cuando nosotros entendemos lo que significa pecado, entonces podemos como ubicarnos personalmente. Es decir, ¿soy un pecador o no soy un pecador? ¿Sí? Por eso decimos que nosotros, todos nosotros, los seres humanos, sin importar mi condición, sin importar mi posición en una congregación, ¿sí? Todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque en ocasiones omitimos hacer lo bueno y en ocasiones hacemos lo malo. ¿Sí? Esto nos convierte en pecadores. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón es que Jesucristo viene a la tierra para morir en la cruz y perdonar mi pecado. El perdonar mi pecado es volverme al camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Mm? Porque todos nos desviamos del camino.
¿sí? El camino va más allá de una simple vida religiosa. El camino es volver a buscar, volver a estudiar, volver a acercarme a Dios, a su Espíritu Santo, escudriñar y estudiar más profundamente su palabra. ¿Listo? Ahora, esta actitud, tomar esa actitud de reconocer que yo he pecado, es decir, que me he desviado, que yo soy pecador, que en realidad necesito ser perdonado por Dios a través de Jesucristo, esta actitud es el inicio del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene unos procesos, ¿sí? Esos procesos son reconocimiento, ¿sí? Es reconocer que soy pecado, que soy pecador, perdón, reconocer que soy pecador es el primero, reconocimiento. ¿Listo? Tercero, la confesión, ¿sí? Si confesares o si confesamos nosotros nuestros pecados y nos apartamos, tendremos misericordia. Ese es un versículo bíblico muy importante. Vamos a buscarlo para que lo tengamos como referencia. Este versículo se encuentra en Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuevamente, voy a leerlo, por ejemplo, en la NBLA. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Sí? Podríamos mirarlo también en la traducción al lenguaje actual, la versión TLA. Dice lo siguiente: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Entonces notemos que la palabra de Dios con respecto a la parte del pecado es muy central, ¿sí? ¿Por qué? Porque pecado no es la acción, es todo lo que rodea el hecho de que yo me haya apartado de Dios. Por lo tanto, entonces, tenemos que tener en cuenta entonces los dos primeros puntos. Reconocer que soy un pecador, recuerden, yo tengo que reconocer que soy un pecador. Yo no puedo decir, ay no, yo como no miento, como no robo, como no mato, como no soy un violador, como no soy, sí, entonces no soy pecador. Sí, no, porque a veces yo dejo de hacer lo bueno. A veces tengo la oportunidad de ayudar a alguien y eso es bueno y dejo de ayudarlo. Por lo tanto, como lo leímos hace un momento, me es contado por pecado. ¿Sí? Yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de orar, pero no oro, prefiero quedarme viendo televisión. ¿Sí? Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es dado por pecado, le es contado por pecado. Eso dice la palabra. Entonces, dejé de orar, dejé de leer la palabra, dejé de compartir con mi familia sabiendo que podía hacerlo, dejé de tratar bien a mis hijos, dejé de honrar a mis padres. Todas estas cosas que son buenas y he dejado de hacerlas me son contadas por pecado. Entonces, yo no puedo decir yo no soy un pecador. Yo tengo que reconocer que soy un pecador. Segundo, yo debo confesar mi pecado. ¿A quién le confieso mi pecado? Pues a Dios. Él es el único que puede perdonar los pecados. Dios es el único que le dio su potestad de perdonar pecados al Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo no puedo confundir la parte donde la Biblia dice que si un hermano peca contra ti, ¿sí? Entonces, o ponte a cuentas con tu hermano, ¿sí? Yo no tengo que confesarle mis pecados a otro ser humano porque ese ser humano es igual de pecador que yo. Lo que la Biblia dice es que yo debo confesar mis pecados al Señor. Y tercero, apartarme. ¿Sí? Ahí está la clave, apartarme. Es decir, yo debo reconocer que soy pecador, debo confesar mis pecados y debo apartarme de mis pecados. Eso no es el hecho de que yo ya hoy pequé, entonces me arrepentí, y mañana vuelvo y peco, y entonces vuelvo y me arrepiento, y entonces pasado mañana vuelvo y peco, y entonces en esas me las paso. ¿Sí? Yo debo luchar, debo esforzarme por no volver a caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque ya después eso se llama iniquidad. La iniquidad es el pecado consecutivo o el mismo pecado consecuente cuando se sabe
acerca de Dios, cuando se conoce el amor de Dios. El salmista decía, Él es quien perdona mis iniquidades, es decir, mi pecado descarado, para ser más claro. Una persona, digamos, podemos poner un ejemplo, una persona que el día de mañana te miente y tú le dices, mira, me mentiste, no puedo volver a confiar en ti. Y de repente te pide perdón y dices, está bien, yo te perdono. Y vuelve y te miente. ¿Sí? Y dice, ay, por favor, perdóname. Y vuelves y lo perdonas. Y vuelve y te miente. Ya en esta ocasión dice, ay, ay. Y solo dice, ay. Entonces tú dices, bueno, te perdono. Y en la siguiente ocasión ya no dice nada. ¿Sí? A eso se le llama iniquidad, es decir, el pecado descarado. Es por esta razón que debemos tener en cuenta estas tres cosas, ¿sí? Para arrepentirnos. ¿Sí? El arrepentimiento no es solamente decir, ay, sí, sí, yo me arrepiento. No. El arrepentimiento es un proceso mucho más profundo. Miremos, por ejemplo, qué ocurre cuando yo no me arrepiento. O sea, cuáles son las consecuencias de no tener esa actitud de arrepentimiento. El Salmo capítulo 51, el Salmo capítulo 51, que es el que estábamos leyendo, nos muestra acerca de este salmo. David lo compuso eh, después de haber pecado con Betsabé, ¿sí? El profeta Natán lo reprende por haber cometido este adulterio, este pecado de adulterio. De hecho, no fue solamente el pecado de adulterio, ¿sí? Él cometió el pecado de la ociosidad, que fue el hecho de no haber estado con su ejército luchando, sino que se fue a descansar al castillo. Después él comete el pecado de adulterio, que es cuando llama a Betsabé, ¿sí? Y después comete el pecado de asesinato, que es cuando manda a asesinar al esposo de Betsabé. Entonces estas tres cosas que él hace lo llevan o lo ponen delante de Dios, y el profeta le dice, ¿qué harías tú si un hombre con una sola ovejita tiene su ovejita y viene otro con muchas ovejas y le quita la única que tiene? David le dice, David le dice, pongámoslo a juicio. Y el profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Entonces él compone este salmo: Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados, quita toda mi maldad, quita todo mi pecado. Estoy en este caso leyendo la TLA. Ahora, si tú tienes la Reina Valera del 60, por favor, ubícate en el Salmo 51 y miremos del versículo 1 al 10, ¿sí? Cómo David se arrepiente de su pecado. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces notemos cómo de las consecuencias que hay en nuestra vida por no arrepentirnos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en el versículo 2 podemos notar que el pecado hace que nos sintamos o que lleguemos a sentirnos sucios, ¿sí? Si nosotros como hijos de Dios pecamos, nos sentimos espiritualmente mal. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos si realmente hemos llegado a ser salvos. Es decir, ponemos en tela de juicio nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace sentirnos sucios, ¿sí? Otra consecuencia es que el pecado llega a dominar nuestra mente, ¿sí? Una prueba para saber si nosotros somos salvos o si no, es que cuando pecamos, ¿sí? Realmente sentimos que hemos fallado, ¿sí? O que cuando pecamos simplemente nada ha pasado, lo ignoramos, ¿sí? Esta parte nos muestra a nosotros si realmente el pecado domina nuestro corazón o el pecado sencillamente para nosotros no es nada. ¿Sí? Por eso dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David dijo, no, por favor, límpiame, he pecado contra ti. Pero cuando nosotros pecamos, hacemos de cuenta que aquí no ha pasado nada, entonces hay un problema serio. Es decir, que nosotros no vamos por el camino del arrepentimiento, que es el tema que estamos tocando hoy. También podemos darnos cuenta que otra consecuencia de no arrepentirnos es que el pecado realmente deshonra a nuestro Señor. Veamos que aunque David reconoce que su pecado afectó
a otros, ¿sí? Afectó al esposo de Betsabé, afectó a su familia, afectó al pueblo, ¿sí? Principalmente él se da cuenta que su ofensa realmente fue contra Dios. Mire el versículo 4 del capítulo 51 de Salmos, lo que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces notemos que David reconoce que el pecado realmente ofende a Dios, aun cuando trae consecuencias severas contra los que nos rodean. ¿Sí? Esta sería otra de las consecuencias de no arrepentirnos. Otra consecuencia de no arrepentirnos es que el pecado realmente deprime nuestro corazón. El pecado, mientras lo estamos cometiendo, se vuelve algo emocionante. Hay pecados que son demasiado intrigantes. Sí, hay pecados que son muy llamativos, hablándolo de acciones que nos llevan a pecar, como por ejemplo el adulterio, el robo, la fornicación. Hay pecados que realmente son, o las cosas que hacemos en el mundo que nos separan de Dios realmente son llamativas, ¿sí? Pero en consecuencia, con el pasar del tiempo, eso deprime nuestro corazón. Eso realmente nos afecta, ¿sí? Por eso es que nosotros en ocasiones nos sentimos vacíos. Eh, las acciones que nos hacen o que nos hacen pecadores son como ciertas cosas que durante un tiempo nos llenan, pero después queda el vacío. El versículo 8 del salmo que estamos mirando dice: hazme oír con gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Este hombre realmente estaba lastimado en su corazón, se sentía triste por lo que había hecho, ¿sí? Otra consecuencia con respecto a no arrepentirnos es que el pecado enferma el cuerpo. El pecado enferma el cuerpo. Listo, tengamos en cuenta eso. Proverbios 17:22 cita lo siguiente. Podemos mirarlo, por favor. Proverbios 17:22. Y dice lo siguiente. Voy a leer nuevamente la versión Reina Valera del 60. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto nos habla de la enfermedad. Cuando una persona se siente bien con Dios, cuando una persona siente que ha sido perdonada, su vida física cambia. Cuando una persona se siente pecadora, cuando una persona se entristece, cuando una persona se enfurece, ¿sí? Todos este tipo de cosas traen enfermedades, como por ejemplo la falta de perdón. Una persona que no ha aprendido a perdonar se enferma, ¿sí? Una persona que vive constantemente bajo la presión de sus errores se enferma. ¿Por qué? Porque el pecado enferma, ¿sí? La falta de arrepentimiento enferma el cuerpo. Bueno, y por último, el pecado afecta nuestra relación con Dios, claramente está. Nos hace irritables, nos hace difíciles de tratar y podemos volvernos religiosos. Eso es una de las cosas más delicadas acerca de lo que es el pecado. El pecado hace que la gente se vuelva religiosa. ¿Qué es ser religioso? Es llevar una vida espiritual de actividades, ¿sí? Entonces, para sentirme bien, ayuno. Para sentirme bien, voy a culto. Para sentirme bien, entonces participo en el ministerio. Para sentirme bien, entonces participo en las actividades de la iglesia. Es decir, el día que no escucho o que no voy a culto, no me siento bien. ¿Por qué? Porque constantemente estoy en pecado. ¿Sí? Recordemos, pecado, no estoy hablando de un juicio, ni te estoy juzgando, pero sí te estoy llevando a entender que pecado es el desviarse del propósito de Dios. Por lo tanto, una persona que es religiosa busca actividades que suplan el vivir en santidad. ¿Sí? ¿Qué es vivir en santidad? Es ser diferente. Es ser diferente. Eso lo tenemos que tener en claro.
La santidad es un propósito de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros nos apartamos de ese propósito, pues sencillamente llevamos una vida religiosa. No una vida en santidad, sino una vida religiosa. Dice la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo. ¿Sí? Y ese santo no es de pronto el santo que alguna vez nos han explicado. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué significa ser santo? Entonces la persona dice, apartado para Dios, separado para Dios. Pero ese no es el concepto de santo. ¿Sí? La palabra santo viene del Antiguo Testamento, ¿sí? Y esa palabra tiene dos connotaciones importantes. La primera es kadosh, ¿sí? Y la otra es eh, kadosh es una, ¿sí? Y la otra es kodesh. Muy bien. Kadosh significa santo y se le aplica a las personas. Kadosh significa santo y se le aplica a las personas. Kodesh significa también santo, pero se le aplica a los objetos. Cuando Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo, les dice aparten esto para mí, ¿sí? Un objeto, se está hablando del Kodesh, que es separado o apartado para el servicio de Dios. ¿Sí? Cuando habla de objetos, de cosas. Si lo trajéramos hoy en día a nuestro diario vivir en una congregación o en un lugar, entonces podríamos decir que el lugar que apartamos para realizar las reuniones son Kodesh, que el teclado que usamos para adorar a Dios es Kodesh, que las sillas que tenemos en el lugar de reunión son Kodesh, ¿sí? Porque estamos hablando de objetos, de cosas, ¿sí? Pero cuando hablamos de persona, ¿sí? Del ser humano como tal, estamos hablando de kadosh. Y kadosh significa lo que es diferente, lo que es diferente a todos los demás. Por lo tanto, cuando Dios dice, ¿sí? Sean santos porque yo soy santo, Él no está diciendo sean kodesh, Él no está diciendo sean separados, sean apartados para mi servicio. Lo que Él está diciendo es sean kadosh, es decir, sean diferentes a todos los demás. ¿Sí? Por eso Dios dice, sean santos como yo soy santo. Cuando el Señor hace esta aseveración, Él está diciendo, sean diferentes a todos los demás, así como yo soy diferente a los dioses de este mundo. ¿Sí? Eso es lo que significa ser santo. Nosotros no podemos decir o aplicar una interpretación a una palabra que no es correcta. ¿Por qué? Porque cuando se interpretó la palabra de santo, se utilizó la interpretación latina o de San Sire, que se refiere a los objetos. Es decir, se separa para un uso, se aparta para un uso. Mas no se utilizó la traducción hebrea, ¿sí? De kadosh, que es ser diferente a los demás. Por eso cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de cambiar nuestra vida para santidad. Estamos diciendo que vamos a ser ahora santos. Recuerde, santo no es el que tiene la aureola y anda así con una sotana. No, santo es el que es diferente a todos los demás, el que ya no vive en el pecado, el que busca servir y agradar a Dios. ¿Sí? Es decir, que se aparta de la religiosidad. Apartarse de la religiosidad es apartarse del activismo y volvernos a la relación con Dios. ¿Sí? No se trata de no tener actividades espirituales, es decir, entonces como ya no voy a ayunar, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia, no, sino que lo que ahora voy a hacer no lo voy a hacer para sentirme bien conmigo mismo, lo voy a hacer porque amo a Dios. Porque quiero ser diferente, es decir, porque quiero ser santo. Eso es arrepentimiento, volverme al camino de Dios, ¿sí? Y pues el arrepentimiento me aparta del pecado. Entonces recordemos, para terminar,
para terminar esta lección, que es la lección del arrepentimiento. Los pasos principales son reconocer que soy pecador, apartarme del pecado, ¿sí? Reconocer que soy pecador, confesar mi pecado, apartarme de mi pecado y restituir, ¿sí? Eso que dejé de hacer para volver a tener una relación con Dios. Bueno, eso significa arrepentimiento. Reconocer mi pecado o reconocer que soy pecador, confesar mi pecado, apartarme de mi pecado y restituir, es decir, volver a tener una relación con Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Listo? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que soy perdonado? Pues porque Dios me ama, porque desde el principio Él ya puso todo para que yo fuese perdonado. Sí, desde el momento en el que Adán y Eva pecan, Él desarrolla un plan y ese plan llega a la cruz del Calvario en donde yo soy perdonado. En estos días hablaba con una persona que me decía, yo no es que no he escuchado a Dios, no he podido escuchar a Dios. Y yo le decía, es que tú no tienes que buscar escuchar a Dios porque Dios ya habló y lo que Él dijo está en la palabra. Lo único que tienes que hacer es volverse a su palabra, volverte a su palabra y obedecer lo que dice ella. ¿Sí? De esta manera tú te vas a apartar del pecado, ¿sí? Y vas a acercarte a Dios, vas a saber que eres perdonado. El resultado del arrepentimiento, del arrepentimiento es que voy a poder disfrutar una verdadera relación con Dios, voy a poder tener una verdadera experiencia de vida, mejor en mi vida. Dios no nos ama porque seamos, mm, digamos que Dios no nos ama porque seamos ¿cómo me hago entender en esta parte? Sí, Dios no me ama por las cosas que hago, ¿sí? Dios me ama por lo que soy, ¿sí? Soy su creación, soy ahora su hijo, su hija, ¿sí? Y Dios me ama es por eso. Si Dios me amara por mis obras, entonces Él hubiera puesto una lista de obras, ¿sí? Para que yo fuese salvo o perdonado y salvo. Pero no, Él me ama porque soy su creación, porque soy su hijo. Por lo tanto, Él espera que yo me arrepienta de mi maldad, me arrepienta de mi pecado y me acerque a Él. ¿Listo? No hay una medida, ¿sí? En proporción para decir es que yo ahora soy más santo, es que ahora soy menos santo. No. Tú lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. Entre más cerca estás de Dios, más lejos estás del pecado, porque tienes una vida diferente. Y al tener una vida diferente, entonces pues obviamente quiere decir que estoy en santidad. Mi vida se restablece en comunión con Dios, ¿sí? Se restablece también mi comunión con el prójimo y obviamente restablezco mi comunión conmigo mismo. Esto quiere decir que voy a tener paz. Y yo quiero entonces dejarte esto para que por favor meditemos en esta lección, lo que es el arrepentimiento. Recuerda, arrepentirse es dejar el camino que llevaba y retomar el camino que me acerca a Dios. Es decir, tomar la presencia y la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Arrepentimiento también es reconocer mi pecado, confesar mi pecado, apartarme de mi pecado y restituir, es decir, restablecer mi relación con Dios. Y en esto entonces voy a tener comunión con Dios, comunión con mi prójimo y comunión conmigo mismo. Los versículos para memorizar son Santiago 4, 17, 17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Memorízate ese versículo, porque a veces tratamos o tenemos la tendencia de ubicar los pecados como por niveles, ¿no? Es que este es un pecadillo blanco, este es un pecadillo profundo. No, todos los pecados para Dios son iguales. Por lo tanto, Santiago 4:17, perdón, lo confirmo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también tenemos Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Esto es un hermoso regalo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que se los confiesa, ¿a quién? Al Señor, obviamente, y se aparta, alcanzará misericordia. Recuerda que todos somos pecadores y necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, concluimos esta lección, la lección número 2, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Dice Pablo, arrepiéntanse. Y qué bueno, dice Pedro, perdón, arrepiéntanse. Y qué bueno es arrepentirnos, porque realmente nuestra vida cambia. Realmente nuestra relación con Dios se activa y tenemos paz con nosotros mismos. Quiero recordarte antes de terminar, si tú estás interesado en tomar este discipulado con nosotros, o si estás interesado en tener esta cartilla y dictar discipulado a personas que conozcas a tu alrededor, entonces, por favor, déjanos tu mensaje o tu correo electrónico y enviaremos esta cartilla vía PDF para que tú la puedas tener, la mires, la evalúes y pues aprendas el discipulado con nosotros o transmitas este discipulado a otros. ¿Listo? Les habló el pastor Javier Arango de la Iglesia Cristiana de Salvación, Fuente de Vida en Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial a todos mis hermanos que están tomando este discipulado vía online y muy pronto tendremos la siguiente clase. Yo creo que mañana o a más tardar el viernes tendremos la siguiente clase. ¿Listo? Dios los bendiga, que estén muy bien.